7 historias escalofriantes que jamás deberías escuchar a medianoche solo en casa. Las luces parpadeaban en la oscura habitación y un extraño crujido resonaba a través de las paredes frías. La noche se llenaba de murmullos, ecos de historias olvidadas que hablaban de un poder aterrador. Una sombra, casi humana, recorría los rincones, haciendo que el corazón se acelerara y la piel se erizara. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras el aire se volvía más tenso, casi irrespirable. Y la pregunta que muchos se hacían era, ¿realmente estamos solos? Historias fantasmagóricas se olvidan, pero no las leyendas de la calle donde vivía Juanito. Un lugar donde cada zapato desgastado tenía su propio cuento. Se decía que una exmoradora había desaparecido en la niebla de una madrugada, su grito aún resonaba en el eco del viento. Un accidente trágico o un pacto oscuro, la gente murmuraba. Las luces de su antigua casa aún brillaban a medianoche, como si la chica de la ventana esperaba algo, o a alguien. ¿Quién se atrevería a llamar su puerta? Pero la cosa no termina ahí. En el pueblo de la abuela de Lucía, un río fluyó no de agua, sino de lágrimas. Las almas de aquellos ahogados suplicaban, anhelando compañía, y los pescadores juraban que veían figuras espectrales bailando sobre las olas. Un espectáculo para los valientes. Los ancianos chismorreaban en voz baja, contando sobre encuentros cercanos con entidades que susurraban secretos a quienes se atrevieran a escuchar, y había quienes no regresaban jamás. Los 3 amigos decidieron investigar. Sus corazones latían con fuerza, llenándose de valentía. Armados solo con linternas y bromas nerviosas, se adentraron en la selva oscura. Risas nerviosas fueron apagadas por un rugido remoto, un sonido que hacía que el aliento se detuviera. A medida que avanzaban, las sombras parecían moverse, danzando de manera burlona, hasta que un brillo rojo interrumpió su trayecto, llamando como un imán. Y ahí, la historia se desbordó. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar, pero la historia no termina ahí. Al acercarse al misterioso brillo, un susurro envolvió el aire. Una voz suave, pero helada como el hielo, pidió ayuda. ¿Quién estaba ahí? ¿Acaso habían despertado algo que no deberían? Mientras los amigos intercambiaban miradas de angustia, unas risas lejanas resonaron en la noche, llenándolos de un miedo profundo y casi palpable. La sed de respuestas los impulsaba, pero también el terror que no podían ignorar. ¿Quién era el que realmente esperaba en la oscuridad? El brillo rojo se hizo más intenso a medida que se acercaban, como si emitiera una luz propia, pulsando con un ritmo casi cardíaco. Los amigos se detuvieron en seco, sus linternas tambaleándose a su alrededor, iluminando un camino extraño y lleno de sombras. Todos sintieron un escalofrío correr por su espalda, habían cruzado una línea que parecía inevitable. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos, intentando asimilar lo que veían. No lo sé, respondió Juanito, su voz vacilante traicionando su determinación. El solo hecho de estar allí, bajo los árboles que parecían murmurar secretos, era suficiente para hacer que su piel se erizara. Los 3 amigos intercambiaron miradas llenas de dudas. Entonces, el susurro resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Aquella voz parecía provenir del centro del brillo. Ayúdame, resonó en el aire como un eco. Era un llamado que mezclaba desesperación con un atisbo de esperanza. Un ápice de compasión que despertó la curiosidad en su interior. Vamos, tal vez sea alguien perdido, se animó Patricio, aunque su voz temblaba. El brillo, ahora perfectamente visible, reveló una forma humana, una figura esquelética con ojos oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. La imagen era aterradora, un bosquejo de lo que una vez pudo haber sido una persona. Una neblina la rodeaba, haciendo que su figura pareciera flotar.
Y aunque su aspecto era fantasmal, había algo en su mirada que capturó la atención de los chicos. Era terrorífico, pero a la vez, había un profundo anhelo en su expresión. ¿La ves?, murmuró Lucía, incapaz de apartar la vista. Patricio se adelantó un poco, alentado por una mezcla de compasión y valentía estúpida. ¿Quién eres?, su voz estuvo bañada de nerviosismo. La figura escalofriante inclinó la cabeza, como si intentara recordar algo que había olvidado por completo. Fue entonces que los amigos comenzaron a sentir una presión en el aire, como si la atmósfera misma se volviera más pesada. «No te acerques», gritó Juanito con un grito que sonó como un eco lejano, pero el instinto de Patricio no pudo resistir aquella llamada de auxilio. La figura comenzó a extender su mano, una invitación que prometía respuestas, pero sus ojos estaban llenos de tormento, como si guardara un secreto antiguo y doloroso. «Ayúdenme, estoy atrapada». A medida que la voz se desvanecía, una ráfaga de aire helado pareció atravesar el bosque, haciendo que los árboles susurraran inquietantes. De repente, el brillo rojo se transformó en un destello blanco. Un grito ensordecedor surgió de la figura, como si una fuerza oscura y poderosa emergiera de su seno. Juanito y Lucía retrocedieron, a punto de caer, mientras Patricio seguía de pie, inmóvil. Un silencio mortal envolvió la escena, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, pero esta vez no había risas, solo un profundo, inquebrantable silencio. «Patricio, ven aquí», gritó Lucía, terror en su voz. El tiempo se volvió denso, nada parecía real, como si el aire mismo se opusiera a sus movimientos, pero antes de que Patricio pudiera reaccionar, una temible verdad les rodeó. Ellos no solo habían dado un paso hacia el misterio, sino que lo habían invocado. Y en ese instante, una oscura presencia emergió del mismo suelo, arrastrándose hacia ellos. Su respiración se detuvo cuando vislumbraron lo que realmente estaban enfrentando. «No miren», gritó Juanito, mientras en el aire se levantaba una risa burlona, profunda y distorsionada. Era el sonido del horror tomando vida. Los amigos comprendieron de golpe que ya no eran solo observadores, sino parte de una historia que estaba lejos de concluir, porque lo que habían despertado podría no dejarlos regresar. ¿Lograrían escapar de la sombra que había sido liberada, o se convertirían en su siguiente relato escalofriante? El frío se hizo más intenso, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y opresivo. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas grotescas y moviéndose con una vida propia, mientras los amigos, paralizados por el miedo, no podían apartar la mirada de aquello que habían traído a este mundo. La risa burlona resonaba en sus oídos, un eco maldito que hacía vibrar sus entrañas. «Patricio, regresa», gritó Lucía, su voz temblando como las hojas en un día de tormenta. Pero él no se movía. Miraba con la curiosidad y la valentía de quien no sabe que está provocando al mismo diablo. «Ayúdenme», suplicó la figura, su mano alargándose hacia Patricio. La desesperación en su voz resonó en su corazón. Algo en su expresión, en su mirada vacía, clamaba por atención, y Patricio se sintió atrapado en una red tejida de compasión y miedo. De pronto, la figura dio un paso, y el espacio entre ellos pareció comprimirse, como si el tiempo estuviera en suspenso. Lucía, enfrentando un pánico que chisporroteaba en su pecho, se acercó a Juanito, quien se encontraba temblando, incapaz de apartar la vista. «¿Qué hacemos?», susurró él, su voz rota. «No lo sé», respondió ella, sintiendo que su corazón latía desbocado. Quería correr, pero sus pies parecían pegarse al suelo. La figura continuaba avanzando, y con cada movimiento, las sombras del bosque parecían girar a su alrededor, sumergiendo la escena en una oscuridad palpable. Cada susurro de las hojas parecía un grito mudo, una advertencia infundida en el aire. «Patricio, no te acerques». Juanito gritó otra vez, pero su amigo solo avanzaba, casi hipnotizado. La risa burlona resonó más fuerte, jugando con su mente, llenando el aire con una maldad íntima. Entonces, Patricio se detuvo. Un brillo de claridad iluminó su rostro por un instante. «Tal vez lo que necesita es ayuda», pensó. Se volvió hacia sus amigos, buscando aprobación, y al encontrarlos pálidos y aterrados, una ola de duda lo atrapó. «Déjalo», Patricio, dijo Lucía, sin poder contener las lágrimas. «Esto no es un juego». En ese momento, la figura sonrió, una sonrisa torcida que desencadenó una oleada de frío.
Sus labios se movieron, pero las palabras que salieron eran como cuchillos en el aire. ¿No quieren saber la verdad? Los amigos se sintieron como marionetas sujetas por hilos invisibles. El susurro de la figura se convirtió en un canto que hablaba de secretos perdidos, de promesas rotas y de almas desgarradas. Cada palabra se adhirió a su piel, pesando como plomo. Estamos atrapados aquí, tú lo sabes, dijo la figura, su voz cargada de un desasosiego profundo. En ese instante, el bosque dejó de sonar y todo se detuvo. Un rayo de luz, como una esperanza resquebrajada, iluminó la escena brevemente. Pero la ilusión se desvaneció, y el bosque volvió a ser un laberinto tenebroso. Las sombras se acercaron, cerrando el espacio entre ellos con un susurro ominoso. Lucía sintió que su corazón se detendría. No puede ser esto real, murmuró, apretando los puños. Pero el terror se aferró a su garganta, asfixiándola. De pronto, Patricio dio un paso hacia atrás, como si despertara de un trance. Miró a sus amigos, y el horror en sus ojos reveló una verdad que no habían querido enfrentar. Lo que habían invocado no solo era una historia, era el eco de un pasado olvidado que clamaba venganza. «Corramos», gritó Juanito, y al unísono, retrocedieron, dejando atrás a la figura y la risa burlona que se transformaba en gritos. Mientras se adentraban en la oscuridad del bosque, una sensación de urgencia apretó sus corazones. Sabían que el horror no quedaría atrás. Las sombras ahora se animaban, y un eco malévolo anunció que la figura no había terminado con ellos. Un sonido de pasos le siguió, golpeando el suelo. Luchaban por encontrar el camino, pero las ramas de los árboles parecían cerrarse a su alrededor, atrapándolos en un abrazo mortal. «No dejes que te alcance», gritó Lucía, mientras sentía el peso de la presencia detrás de ellos. Sin embargo, cuando creyeron que habían escapado, un silencio profundo les envolvió, y la figura apareció de nuevo, ahora más grotesca, con ojos que resplandecían en la oscuridad. «Ahora son parte de mi historia», susurró, mientras una risa helada resonaba en sus oídos. ¿Serían ellos los próximos en convertirse en ecos de este bosque maldito, o encontrarían una forma de romper aquella maldición que los había atado a una realidad aterradora? El misterio apenas comenzaba a desenmarañarse. El aire, cargado de un frío que calaba hasta los huesos, quedó deslizada anclada por un silencio inquietante que envolvía todo el bosque. La figura, ahora más amenazante, se alzó con un aire de regocijo en sus ojos brillantes. Lucía retrocedió, sintiendo que su pecho se comprimía con cada respiración. «Patricio, hay que irnos ya», gritó, y el eco de su voz se perdió en la oscuridad, difuminándose entre los árboles. Juanito y Lucía se aferraron el uno al otro, la desesperación convirtiéndose en un vínculo casi palpable. Cada zapato que pisaba la hojarasca resonaba como un tambor en sus oídos, recordándoles que la calma era solo una ilusión. Sin embargo, Patricio continuó mirando a la figura, atrapado en una trama tejida de curiosidad y miedo. La sonrisa torcida que adornaba el rostro de la criatura se ensanchó, y sus labios, agrietados, revelaron un soplo de aire helado. «¿Qué verdad buscas, Patricio?», preguntó la figura, su voz como un susurro que serpenteaba entre los árboles. «Cada paso que das te aleja de la salvación». Las palabras resonaron en la mente de Patricio como un eco perturbador. Su corazón latía con una fuerza que parecía querer salir de su pecho. La imagen de los rostros asustados de sus amigos le devolvió al presente y, por fin, planteó la decisión que su instinto había aplazado. «Tienes que dejarlo, Patricio». «Esto no es real», intervino Lucía, con la voz temblorosa pero firme. «No podemos quedarnos aquí». La figura elevó la mano, y una ráfaga de viento helado cortó el aire como un cuchillo. Las sombras se arremolinaron y crecieron, como olas del mar oscuro dispuestas a engullirlos. «No puedo vivir en este sufrimiento», susurró la figura a Patricio. «Ayúdame a liberarme». Las hojas temblaban con movimientos frenéticos, y un escalofrío recorrió la espalda de Juanito, quien ya no podía soportar más. «Ya basta, Patricio. Vamos, por favor», exclamó, sintiendo que el horror se apoderaba de él. Fue como si una cuerda invisible se rompiera dentro de Patricio, despertándolo de su trance. Corrió hacia sus amigos, y juntos comenzaron a retroceder por el sendero que parecía desaparecer. Pero el bosque, aún en la penumbra, les absorbía, las sombras intentando apoderarse de sus cuerpos,
como garras hambrientas. ¡Corre!, gritó Lucía, empujando a Juanito hacia adelante. El miedo la impulsaba. No podían darse el lujo de mirar atrás, cada paso se sentía como una huida, un baile desesperado con el destino. Los murmullos de las hojas eran gritos, avisos de advertencia y desaprobación que las criaturas del bosque susurraban entre sí. De pronto, el grito de Lucía resonó como un trueno. Un hilo de viento helado se abalanzó sobre ella, arrastrándola hacia atrás con una fuerza aterradora. «Lucía», gritaron Patricio y Juanito, volviéndose hacia ella. Uno de los brazos de la figura se extendió, buscando atraparla. El horror bailó en la mirada de Lucía mientras, con un grito desgarrador, intentaba liberarse. La figura, con una sonrisa ansiosa, parecía disfrutar del pánico que había desatado. «No te dejaré ir. Eres parte de mí ahora», susurró la criatura, su voz como el frío que se apoderó de la noche. Una nueva ola de terror recorrió a los amigos. Se dieron cuenta de que el sacrificio podía ser la única salida. ¿Estaban dispuestos a pagar ese precio? «Tienes que luchar, Lucía, lucha», gritó Juanito, su voz llena de angustia. El clima se transformó instintivamente. Las sombras se arrastraban hacia ellos, un mar oscuro de desolación. Y, en el fondo, la figura comenzó a desvanecerse, como humo llevado por el viento, pero no sin antes dejar caer una advertencia: «Una vez que te adentras en mi mundo, ya no hay vuelta atrás». El eco de su risa, a la par de la penumbra, resonó entre los árboles mientras Lucía, con todas sus fuerzas, trataba de zafarse. Aunque el horror las acechaba, los amigos supieron que solo había un camino: enfrentar lo desconocido, aunque eso signifique perderse en el tiempo y espacio, convirtiéndose en parte de una historia mucho más grande, una que apenas comenzaban a comprender. ¿Lograrían liberarse, o quedarían atrapados para siempre en la oscuridad, convertidos en parte del bosque y sus secretos? La incertidumbre se cernía sobre ellos como las nubes de tormenta. La verdadera pesadilla estaba por comenzar. El suelo tembló bajo sus pies mientras Lucía luchaba contra la estrujante fuerza que la mantenía presa. Sus amigos la miraban aterrorizados, sintiendo como el pánico consumía el aire en su alrededor. «No», gritó Patricio, su voz rota. Intentó correr hacia Lucía, pero el viento helado lo detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. «Lucía, no te rindas», con cada instante que pasaba, la oscuridad parecía estrecharse, como si el bosque mismo estuviera tomando vida y absorbiéndolos. Juanito sintió unas gotas de sudor helado recorrer su frente. Su mente se debatía entre huir y salvar a Lucía, pero su cuerpo no respondía. Aquella criatura, con su sonrisa siniestra, llenaba el aire de una tensión que cortaba la respiración. «Patricio, Juanito, ayúdenme», clamó Lucía, sus ojos reflejaban la desesperación. «No puedo dejar que esto me consuma». La figura en la penumbra se acercó un poco más, el brillo en sus ojos se intensificó mientras un profundo susurro emergió de sus labios. «Es fácil, Lucía. Solo tienes que dejarte llevar. La oscuridad te ofrece liberación, lo último que anhelas». Patricio apretó los puños, el dolor creciente de no poder actuar lo atormentaba. «No la dejes caer, no podemos perderla», suplicó a Juanito, su voz cargada de un odio inusitado hacia la criatura. Fue un instante, apenas un parpadeo, cuando Lucía logró abrir un poco más los labios, aferrándose a la esperanza. «No soy parte de ti», repitió con todas sus fuerzas, como si cada palabra fuera un esfuerzo de fuego contra el hielo. En ese momento, el viento pareció vacilar. La figura vaciló, las sombras retrocedieron con reticencia. Pero el hechizo aún la rodeaba como una segunda piel. Ella podía sentir sus garras desgarrando la realidad, buscando su esencia. «¿Te atreves a desafiarme?», preguntó la figura, su voz resonando como un trueno entre los árboles, llenando el aire con una tormenta de ecos. Patricio sintió como un escalofrío lo recorría, su mente estaba en llamas. La figura había estado hablando de su verdad, pero sabía que había más en juego que solo su vida. «Tienes que creer en nosotros, Lucía. Estamos contigo». Juanito gritó, su voz resonando como un tambor entre las sombras. «Sí», gritó Patricio, aferrándose a la fuerza de su amistad. «Te prometemos que estaremos aquí, no te dejaremos ir». Las palabras comenzaron a formar una especie de escudo.
Lucía, con esa chispa de esperanza, apretó los ojos tratando de liberarse y se concentró en la conexión que la unía con sus amigos. Recitó en su mente los momentos felices, las risas compartidas, unidas por la amistad. Esa fuerza era aún más poderosa que la oscuridad, pero la figura, furiosa, extendió sus brazos. El vórtice de sombras rugió con más ahínco, y el aire se volvió denso, como si el mundo mismo se detuviera. Patricio y Juanito vieron como una sombra globosa se alzaba, como un lobo hambriento al acecho de su presa. «No lo permitiré», gritó Patricio de nuevo, dando un paso hacia adelante. La criatura rió, una risa grave que resonó por los árboles como un eco de la nada misma. A veces, es más fácil rendirse. Las palabras reverberaban en el bosque, llevándose una parte del alma de cada uno. Pero Lucía, en medio de esa absurda guerra, sintió como la determinación se entrelazaba con el miedo, el sudor le empapó el cabello mientras sus manos encontraban la compasión y la ira. «No quiero ser parte de ti», gritó con todas sus fuerzas. Mientras el viento aullaba, Lucía se sintió estallar en una ola de luz. Las sombras parecieron retroceder ante un resplandor que brotaba de su interior. La figura vaciló, y en un instante, la oscuridad se fracturó. De repente, una risa profunda surgió del bosque, una risa que no era humana. Juanito y Patricio se giraron y, desde detrás de un enorme árbol, vieron más figuras, otras sombras que se agolpaban, cada una más terrorífica que la anterior. «¿Qué son?», susurró Juanito, su voz temblorosa. Los amigos siguieron retrocediendo lentamente, el horror al instante se intensificó. Un escalofrío recorrió sus espaldas al darse cuenta de que la salud de Lucía no era la única que estaba en riesgo. El bosque había despertado, y ya era demasiado tarde para escapar. A medida que las sombras se acercaban, el aire se volvió pesado como plomo. Una nueva lucha estaba a punto de comenzar. La pregunta era, ¿podrían enfrentar lo que se venía? Lucía, encerrada entre la luz y la oscuridad, tuvo que decidir si alzar el vuelo o entregarse a lo que el bosque ofrecía. El momento culminante estaba a punto de llegar, y el eco de su risa resuena en la oscuridad. El suelo temblaba aún más intensamente, como si la tierra misma respirara con ira. Las sombras se movían rápidamente, formando figuras que danzaban en un ballet macabro, acercándose, cerrando el cerco alrededor de Lucía. Patricio y Juanito se aferraron a la idea de que el amor y la amistad podrían ser sus armas. Pero en ese instante, la esperanza se desgastaba. «Lucía, concéntrate», gritó Juanito, desesperado mientras las criaturas se acercaban. La figura principal continuaba sonriendo, su expresión burlona reflejaba una satisfacción oscura. La luz que emanaba de Lucía se debilitaba con cada segundo, un hilo dorado que se separaba de su esencia, mientras la sombra extendía sus garras, buscando su fuerza interior. Ella podía sentirlo, el tirón desgarrador que amenazaba con devorar su voluntad. «Sálvanos», suplicó Patricio, a medida que el dolor al ver a su amiga atrapada casi lo dejó paralizado. Sin embargo, una chispa de valentía brilló en su corazón y dio un paso hacia adelante. «No la toques», rugió, la valentía reemplazando su miedo. Se dio cuenta de que debía hacer frente a las sombras, aunque eso significara arriesgarse. Mientras tanto, Juanito, trémulo, tomó la mano de Patricio, recordando el instante en que se conocieron, aquellos días de alegría y risas. ¿Serían solo recuerdos? Una voz resonó en su mente: el amor puede ser la luz que enfrente la oscuridad. Lucía, aún presa del terror, apretó los dientes y recordó a sus amigos, cada risa, cada desafío compartido. Entonces, con un grito que retumbó entre los árboles, se liberó de las cadenas de la sombra y relató su verdad. «No soy tu prisionera», expresó, su voz cortante como un cuchillo. La luz en su interior comenzó a brillar de nuevo, y al instante, los ecos de sus risas pasadas ofrecieron una plataforma sólida sobre la que levantarse. Las sombras vacilaron, sus formas distorsionadas temblaron como hojas agitando en un viento furioso. Pero la figura, furiosa ante la revelación de Lucía, se abalanzó hacia ella. «Tú no puedes luchar contra lo inevitable», la criatura gritó, con un tono que sonaba como un trueno en la tormenta, atronador y aterrador. Patricio, consciente de que el tiempo se agotaba, se volvió hacia Juanito. «Necesitamos hacer algo. Su luz es nuestra única esperanza», dijo, su voz firme.
Con esas palabras retumbando en su cabeza, Juanito se armó de valor. Así, ambos corrieron hacia Lucía, su unión formando un triángulo de luz. Juntos, se pusieron en pie, compartiendo la intensidad de sus emociones. Fue un momento de conexión pura mientras las sombras se abalanzaban, enfurecidas. De repente, un viento impetuoso surgió, como un tornado de inspiración, y en ese instante, las sombras se dividieron, obligadas a retroceder ante la luz que formaron. Las figuras comenzaron a diluirse, pero la risa oscura florecía en el aire. Los tres amigos, inseparables, sostuvieron su unión y gritaron juntos, por la amistad. La luz resplandeció aún más intensamente, creando una oleada de energía que iluminó el bosque, dispersando las sombras y haciendo que un grito agudo resonara y se desvaneciera en el aire. Lucía sintió cómo las garras de la criatura retrocedían, pero una nueva resonancia emergió, una sombra nueva se formó desde el fondo del bosque, más oscura y más aterradora. El sentimiento de triunfo se detuvo en sus gargantas. Era un ser aún más grande, una figura incorpórea cuya presencia heló el corazón de Lucía. «Creen que han ganado», susurró, una voz sin vida que resonó como el eco de un profundo abismo. El aire se volvió frío, y un nudo se formó en el estómago de cada uno. Los amigos supieron que la verdadera lucha apenas había comenzado. Lucía miró a sus amigos, sintiendo la presión del mundo que se desmoronaba a su alrededor, y entendió que no solo tenían que luchar por ella, sino también por su libertad y su vida. En el horizonte, los árboles se retorcían, y el cielo se oscurecía más aún. Un nuevo desafío les esperaba. Lucía, frente a esa majestad siniestra, comprendió que debía encontrar su verdadero poder, y rápido. «Esto no ha terminado», dijo entre dientes, sintiendo el ardor de la lucha en su piel. El ser se acercaba, como un monstruo que sembraba el caos, y el futuro de los tres amigos pendía de un hilo. La pregunta era ahora, ¿podrán mantenerse unidos, o se desvanecerán en la oscuridad? Algo en el suelo tembló nuevamente, y justo cuando todo parecía perdido, un estruendo interrumpió el silencio ominoso. Un grito desgarrador, más que humano, resonó detrás de ellos. ¿Sería una señal de esperanza o de una nueva perdición? La respuesta estaba a punto de revelarse. El grito desgarrador reverberó en el aire, helando la sangre de Lucía, Patricio y Juanito. Voltearon lentamente, los corazones latiendo como tambores en una procesión fúnebre. Las sombras que antes danzaban empezaron a fusionarse, formando una figura detrás de ellos. Era enorme, imponente, sus ojos resplandecían con una furia insaciable, como brasas en la penumbra. «Más intrusos», susurró la sombra oscura, su voz un eco de pesadilla, arrastrándose como un río de aceite. Las palabras cayeron sobre ellos como una maldición, y el aire se volvió espeso, casi palpable, aplastando su espíritu. Patricio, sin embargo, apretó los puños con determinación. «No les tememos», dijo, su voz resonando con una valentía renovada. Lucía y Juanito se unieron, formando un frente ante la ominosa criatura. La atmósfera tembló con el desafío de sus voces, y la creación sombría se contorsionó, buscando comprender la incredulidad de aquellos jóvenes que se atrevían a desafiarla. «Valientes o imprudentes no importa», gritó, y lo que parecía ser una sonrisa se dibujó en aquella cara aterrorizante. «El resultado será el mismo, todo caerá en la oscuridad». Justo en ese momento, la tierra comenzó a agrietarse bajo sus pies, como si la naturaleza misma se alineara con el caos que se desataba. Lucía sintió una ola de pánico golpeándola, pero en medio de ese torrente, el recuerdo de su hogar, de las risas compartidas, la invadió. «Juntos», exclamó Lucía, tomando la mano de Patricio, luego la de Juanito. «No dejaré que el miedo se apodere de nosotros». El pavor disminuyó cuando sintieron la conexión de su amistad. La luz interior de Lucía relampagueó, reflejando algo más que destellos. Era una promesa. Con el mismo coraje que había brotado en su corazón, concentró toda su energía, deseando que la conexión con sus amigos amplificara su poder. La sombra se abalanzó hacia ellos, pero esta vez, los tres amigos equiparon su valentía con una fuerza aún mayor. La luz estalló en un resplandor cegador, rompiendo el silencio con un grito de esperanza. El golpe fue instantáneo. La oscuridad se tambaleó ante la luz, dudando, reculando como si le hubieran lanzado agua bendita.
A través de los relámpagos de ese estallido, Lucía vio una oportunidad. Ahora, gritó, y los tres levantaron sus manos, formando un triángulo de energía luminosa que crecía y crecía. El suelo crujía bajo la presión de su fuerza como si estuviera a punto de reventar. Pero entre la retumbante energía y la oscuridad temblorosa, un nuevo grito resonó. Era un sonido grave y distorsionado, como si miles de almas atormentadas clamaran en un solo eco. Los árboles a su alrededor temblaron, y el viento arremetió hacia ellos, llevando consigo una turbulencia de desesperación. «Sálvanos», clamó una voz anciana, cruzando la barrera del tiempo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Era una advertencia o un desesperado llamado de ayuda? La imagen de una figura sombría, atrapada dentro de la penumbra, apareció fugazmente en su mente. Le recordó la primera vez que se encontraron en aquel bosque, un lugar mágico que se volvía sombrío y aterrador. Las sombras no eran solo enemigos, pensó. Quizás eran almas perdidas, eco de historias trágicas. Se dio cuenta de que la lucha no solo era por su supervivencia, sino también para liberar esas almas atrapadas. La energía brillaba aún más con esta nueva comprensión, y la sombra gigantesca a su frente parecía vacilar. «¿Son solo tres los que se atreven a desafiarme?», preguntó, intimidando su esencia, buscando romper la conexión que habían formado. «No son solo tres», gritó Juanito, cargado de pasión. «No somos solo nosotros. Hay un ejército de corazones que luchan por su luz». Al unísono, una oleada de fuerza brotó de ellos, creando una barrera de luz que expandió el espacio, empujando al monstruo hacia atrás. Pero la sombra no se iba sin luchar. Una tempestad de oscuridad envolvió el lugar, atravesando el aire con un grito ensordecedor. Los amigos sintieron el peso de toda esa desesperación empujando su energía a la frágil frontera de la luz. ¿Podrían mantener la conexión? Pero justo cuando la sombra parecía haber tomado ventaja, un rayo de esperanza emergió en la forma de una figura en el horizonte. Un desconocido, envuelto en un aura brillante, corrió hacia ellos, gritando su nombre. ¿Eran realmente su salvación o el principio de otro tormento? En esa fracción de segundo, la lucha por la verdad se intensificó, dejando un nuevo misterio en el aire. «Todo está a punto de cambiar», anunció el extraño, y el bosque retumbó con su llegada, amenazando con revelar secretos que habían permanecido enterrados en las sombras por demasiado tiempo. La figura se acercaba, cada paso resonando como un tambor de guerra. La luz que la envolvía parpadeaba, y Lucía sintió que la esperanza batía con fuerza en su pecho. El desconocido llegó justo a tiempo, interponiéndose entre los amigos y la sombra que pretendía engullirlos en su oscuridad. «No temáis», gritó el extraño, alzando ambas manos hacia la sombra, como si intentara cerrarle el paso. «He venido a ayudarles». La sombra pareció enfurecerse, y sus ojos empezaron a chisporrotear con una energía casi palpable. El extraño se plantó firme entre ellos, y Lucía pudo ver su rostro más de cerca. Era un joven, pero su mirada irradiaba sabiduría y un aire de melancolía que le resultaba casi familiar. «¿Quién eres?», preguntó Patricio, su voz temblando entre el miedo y la curiosidad. «Yo soy el guardián de las sombras», respondió, su voz profunda atravesando la tensión del aire. «He protegido este bosque de su malignidad durante siglos. Pero no puedo hacerlo solo. Ustedes tienen la luz que necesita este lugar». Lucía sintió la urgencia en sus palabras, como si esas palabras fueran el eco de un destino pendiente. «La luz», repitió, mirando a Juanito y Patricio, casi buscando respuestas en sus ojos. El guardián asintió. «La conexión que tienen es más poderosa de lo que creen. No solo es un vínculo de amistad, sino que cada uno de ustedes sostiene una parte de la memoria de quienes una vez habitaron este bosque. Vuestras historias son las historias de los que fueron devorados por esa sombra». Entonces, como si las palabras del desconocido hubieran desbloqueado un viejo recuerdo, Lucía vio imágenes fluir a través de su mente. Personas riendo, historias compartidas junto a fogatas, risas que se mezclaban con suspiros de los árboles. Era un mundo vibrante que había sido sumergido en la oscuridad. La sombra se tambaleó otra vez. Su furia era palpable, intentando romper la energía que el guardián había traído consigo. «No dejen que los atormentados se queden cautivos», gritó, su voz resonando con un poder místico.
Entonces, con un movimiento fluido de su mano, una luz dorada emergió, envolviendo a Juanito, Lucía y Patricio como si estuvieran en el centro de un torbellino mágico. Conocen el dolor, saben lo que es perder, continuó el guardián, levantando la voz sobre el estruendo de la sombra desgarradora. Es el momento de brindar liberación. Sepan que al enfrentar a esta oscuridad, están luchando por todos aquellos que no pueden. De repente, las manos de los tres amigos comenzaron a brillar intensamente, uniendo sus energías con el guardián. El bosque vibró como si la tierra misma respondiera a esa invocación de luz. Las sombras que había tomado forma comenzaron a disolverse, y en su lugar emergieron figuras vagas, espectros de aquellos atrapados en el tormento. Pueblo de este bosque, levantaos, gritó Lucía con toda su fuerza, sintiendo que el fuego de su interior se encendía. Luchamos juntos, los gritos de los ancestrales resonaron a su alrededor, llenando el aire de esencia, dolor y esperanza. La sombra se retorció, desvaneciéndose ante el poder colectivo del amor y la memoria del pasado. Pero justo cuando la oscuridad comenzó a disiparse, un último grito de ira resonó. Nunca se irán, rugió la sombra, su figura amenazante girando en un remolino de desesperación. Con esa declaración, la tierra tembló nuevamente, y el cielo se oscureció aún más, como si estuvieran al borde de un abismo. El guardián elevó su mano, y el brillo se intensificó. Pero el momento de verdad se encontraba en el frente, donde el último enfrentamiento decidiría el destino del bosque, de las almas atormentadas y de sus propios corazones. ¿Podrían de verdad liberar a los perdidos antes de que el abismo se tragara nuevamente la luz? Mientras las sombras se alzaban, un nuevo desafío les esperaba, y el eco de la batalla por venir retumbaba ominosamente en sus corazones. El aire se volvió pesadamente denso, como si el pánico se hubiera solidificado en cada rincón del bosque. La luz dorada que el guardián había invocado luchaba por mantenerse, pero la sombra era un torrente oscuro, hundiéndose en su esencia, tratando de consumir todo a su paso. Lucía sentía el miedo correr por sus venas, un frío gélido que se metía en sus huesos. Tenemos que unirnos de verdad, murmuró Juanito, su voz apenas un susurro, pero la determinación en sus ojos brillaba intensamente. Su mano buscó la de Lucía, y ella la tomó con fuerza. Patricio hizo lo mismo, aferrándose a ellos, como si el contacto pudiera ahuyentar el terror que estaba a punto de caer sobre ellos. En el mismo instante, el guardián lanzó un grito que vibró a través del ambiente. Necesitamos recordar, invocar todas las memorias que llevamos dentro. Hagámoslo. Las palabras resonaron en las cabezas de los tres amigos como un eco antiguo. Entonces, Lucía comenzó a hablar, sus memorias fluyendo como un río turbio. Recordó las tardes pasadas en el bosque, con risas y el brillo del sol filtrándose entre las hojas. Juanito la siguió, relatando historias de familia que se sentaban juntas contando cuentos alrededor de una hoguera, historias de amor y pérdida que resonaban en sus corazones. Patricio, con voz temblorosa, compartió sus sueños de aventuras y los tiempos en que la vida era llena de esperanza y alegría. La sombra, en su rabia, se retorcía, pero con cada recuerdo que compartían, su fuerza parecía mermar. Las figuras de los ancestros comenzaron a levantarse, sus rostros surgiendo como sombras en la penumbra, conectándose con la luz que emanaba de los jóvenes. Una ansia por recordar las historias que habían sido olvidadas, las vidas desvanecidas, llenó el aire. Los ecos de las voces del pasado parecían alzarse, entrelazándose con los gritos de dolor que la sombra generaba. La luz está en nosotros, gritó Lucía, sintiendo que poco a poco, el miedo se transformaba en poder. No estamos solos. De repente, la sombra más oscura que habían conocido se lanzó hacia ellos, una masa de desesperación y odio. Lucía contuvo la respiración, sintiendo un nudo en su garganta, pero cuando la sombra se acercó, el guardián alzó su mano. Ahora, bramó, y al instante, la luz que habían creado juntos estalló como un fuego artificial, iluminando el bosque con una luminosidad que ni siquiera la noche podría contener. El bosque empezó a vibrar, sus raíces reverberando con un poder antiguo. Los gritos de los atrapados se convirtieron en melodías de lucha. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella, como si cada lágrima que había derramado por pérdidas pasadas saliera a la superficie, y en lugar de dolor, la dejara con un nuevo sentido de propósito. Sostengan la luz, gritó el guardián, nunca dejen que se extinga,
pero la sombra respondió con un grito ensordecedor que hizo temblar el suelo bajo ellos. Un último intento desesperado por devorarlos. En ese instante, los amigos se sintieron abrumados. Sus fuerzas se tambalearon, y el brillo comenzó a desvanecerse, a medida que la oscuridad se acercaba, mientras el guardián enfrentaba el horror, Lucía sintió que su corazón latía con una intensidad peligrosa. La tensión era innegable, la batalla que librarían sería un sacrificio que nadie podía prever, y entonces, en medio del caos, Lucía tuvo una revelación. ¿Qué pasaría si, en última instancia, la respuesta no estaba en luchar, sino en aceptarse a sí mismos y a todos los momentos que los habían llevado allí? La sombra era una manifestación de su propio miedo. Una batalla por sus propias almas, y en lo más profundo de su ser, lo sabía, la sombra giró una vez más, su voz resonando en su mente, repitiendo un eco que les resultaba inquietantemente familiar: nunca se irán. La oscuridad parecía ser imbatible, y Lucía se dio cuenta de que lo que más temían podía ser, de hecho, su única salvación. ¿Podrían convertir su mayor miedo en luz? Mientras la sombra continuaba su ataque, un nuevo desafío surgía ante ellos, y el futuro del bosque pendía de un hilo. Con un grito de desafío, Lucía se preparó para enfrentar la verdad que había tenido tanto miedo de aceptar. ¿Era el momento de confrontar sus propios espectros internos? La lluvia de sombras se arremolinaba a su alrededor, listas para tragarlos enteros. El viento aullaba en el bosque, un lamento melodioso que parecía resonar con los ecos del pasado. Las sombras se lanzaban sobre ellos, una tormenta de temor que quería devorarlos. Lucía sintió que su corazón se encogía, pero en vez de permitir que el miedo la dominara, decidió actuar. Fue entonces cuando recordó las risas, los abrazos, las historias contadas a la luz de la luna. «No más», gritó Lucía, y el sonido de su voz se elevó por encima del caos, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Patricio y Juanito se volvieron hacia ella, sus ojos cargados de inquietud, y la fuerza de su determinación les infundió confianza. Además de su amistad, tenían una historia, un lazo que había perdurado a pesar de los horrores del bosque. Fue entonces cuando cada uno sintió como la luz dentro de ellos comenzaba a revivir, chisporroteando como una llama al borde de la extinción. «Juntos, podemos», exclamó Juanito, uniendo sus manos con las de Lucía y Patricio. La energía comenzó a circular entre ellos, y el aire se tornó cálido, como si el sol de un nuevo amanecer estuviese naciendo en su pecho. Las sombras vacilaron al sentir esa luz, como bestias alimentadas por el miedo. Pero ahora, con cada latido de su corazón, los amigos se llenaban de valentía. Con una intensa respiración, Lucía cerró los ojos y permitió que su dolor, su angustia y todo su sufrimiento fluyeran a través de ella, sin más. Sintió cómo se transformaban en energía pura, una luz cruda que reflejaba cada pieza de su verdad. «Toma esto», oscuridad susurró, mientras un destello de luz brotó de su interior. La luz se expandió, llenando el espacio, desbordando la penumbra que las sombras proyectaban. Y entonces, comenzó a hablar. Memorias, risas, amores perdidos y secretos olvidados. Todo esto es parte de nosotros. No nos puedes vencer. La voz de Lucía resonó poderosa, y la luz de su interior palpitaba al unísono como un himno a la vida. El guardián, que había sido su protector, se unió a su fuerza. Así es. Recuerda y crea un nuevo camino. La luz se intensificó, uniendo sus almas en un torbellino luminoso que deslumbraba a las sombras. Las criaturas de la oscuridad se retorcían, golpeando contra la luz que ahora ardía con una fuerza imparable. Un grito ensordecedor surgió de la sombra principal, marcada por un terror profundo. «No me quiten mi poder». Sonaba como el eco de 1000 almas perdidas. Pero los amigos no se detuvieron. A medida que su luz se intensificaba, las sombras comenzaron a disiparse, sus formas distorsionándose y desvaneciéndose, como la niebla al amanecer. «Por todas las almas atrapadas», gritó Patricio, sintiendo que toda la esencia del bosque se unía a ellos. Y, con esa combustión de luces y sentimientos, los ecos de aquellos que habían sido consumidos comenzaron a resonar en el aire. Las figuras fantasmales de quienes habían caído aparecieron, uniendo sus manos a la energía de los tres amigos, convirtiendo la lucha en un baile de liberación. Las sombras gritaban,
pero sus gritos se convirtieron en una orquesta que vibraba con esperanza. En un último intento por resistir, la sombra oscura se abalanzó, pero la luz creada por Lucía, Patricio y Juanito se convirtió en una ola colosal. «Nunca más serás el dueño de este lugar», gritaron al unísono, y la luz irradió en un esplendor deslumbrante, alcanzando a cada rincón del bosque. Al instante, un estallido resonó, y la oscuridad se disolvió en un torbellino de destellos. El aire se volvió puro y fresco, mientras el bosque comenzaba a revitalizarse. Las sombras que habían sido sombras se transformaron en luz, liberándose de la carga del sufrimiento. Los ecos de sus risas, los susurros del amor y la amistad, llenaron el bosque, convirtiéndolo en un hervidero de vida nuevamente. Era un nuevo amanecer, una nueva era para aquellos que habían estado atrapados en la penumbra. Cuando finalmente la calma se instaló, Lucía, Patricio y Juanito, sintieron una paz indescriptible. Habían enfrentado sus propios miedos y habían triunfado. Con el guardián a su lado, se sintieron más unidos que nunca, y con una sonrisa que iluminaba sus rostros, comprendieron que la verdadera batalla era por los recuerdos, por aquello que siempre los había unido. El bosque les había dado una segunda oportunidad, y en sus corazones sabían que sus historias continuarían, esculpidas en la memoria de quienes algún día caminarían por allí. Mientras se alejaban, el sol se alzaba sobre el horizonte, un símbolo de su victoria y la promesa de nuevos comienzos, y así, la noche aterradora que había intentado devorar sus esperanzas se convirtió en un recuerdo lejano, una historia vencida por la luz y la amistad. ¿Te gustó esta conclusión? Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente pueda disfrutar de este contenido. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora, el tiempo apremia.